El Senado estadounidense podría vetar TikTok. Bueno, el Senado y la Cámara de Representantes, el Congreso, no está tan sencillo, pero han avanzado como no habían avanzado nunca antes. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que China estaría controlando TikTok y sería un riesgo para la seguridad nacional. Con más detalles, José Díaz Briceño. Hola Luis, buenos días. Así es, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó ayer de forma bipartidista un proyecto de ley que obligaría a vender en un plazo de 6 meses la popular aplicación de videos TikTok a una empresa en territorio estadounidense. Actualmente, la compañía matriz de TikTok está en China, algo que para 352 congresistas que votaron a favor del proyecto ayer representa un riesgo. La preocupación de los legisladores está centrada en un tema de privacidad de los datos de los usuarios, asegurando que bajo el arreglo actual, estos estarían disponibles para el gobierno de China y que según ellos ha probado también ser exitoso en socavar democracias alrededor del mundo a través de la aplicación. Escuchemos a la congresista demócrata Nancy Pelosi defender la iniciativa contra TikTok. En primer lugar, esto no es una prohibición de TikTok. Soy abuela de adolescentes, entiendo su valor de entretenimiento, su valor educativo, su valor de comunicación, su valor comercial para algunas empresas. Este no es un intento de prohibir TikTok, es un intento para mejorar TikTok. Tic-tac-toe, hacerlo un ganador. La administración del presidente Joe Biden ha dicho estar a favor del proyecto de ley aprobado ayer y que aún debe ser discutido en el Senado, donde no hay consenso sobre qué hacer. Desde al menos hace 2 años, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, ha alertado que el gobierno de China tendría la capacidad para accesar al algoritmo de sugerencia de videos de TikTok. La compañía ha asegurado que el proyecto significa una violación a la libertad de expresión e incluso algunos de los 170 millones de usuarios de la aplicación en Estados Unidos han dicho llamadas de cabildeo al Capitolio pidiendo detener el proyecto cuya suerte podría decidirse en los próximos días. Hasta aquí el reporte desde Washington, Luis. Gracias, es José Díaz Briceño, nuestra experta en cultura digital, la doctora Laura Coronado. Gracias por estar aquí, doctora. ¿Cómo estás? Buen día. Feliz de estar con ustedes con el tema de la semana y es la gran incógnita. ¿Lo van a quitar o no lo van a quitar? Y la verdad es que lo interesante aquí es primero saber de qué se le acusa a TikTok. Y son 3 grandes temas y es como todos los miedos reunidos en una sola pesadilla. Okay. Por un lado es el tema de recopilación de datos, por otro es, privacidad, por otro lado es el tema de desinformación y el último, que es el que hace más ruido, es ¿y qué hace el gobierno chino y si tiene injerencia sobre esos datos? Entonces, la primera crítica que tiene TikTok es que te recopila información que no necesita para su uso. O sea, si te pidieran nada más tu fecha de nacimiento, pues estaría bien para saber si efectivamente cumples con las directivas que te piden dentro de las normas de comunidad. Pero cuando te pide tu correo electrónico, tu edad, tu sexo, a veces religión, o sea, te va pidiendo más datos personales, pues le estás dando una radiografía a nivel poblacional. Es un gran censo que tienen los dueños de TikTok. Pero lo tiene también Mark Zuckerberg, ¿no? Y muchas Elon otras Musk plataformas. También. Y muchas otras plataformas. Pero luego, ¿qué haces con esos datos? Y por eso te decía que son como las 3 grandes pesadillas reunidas. Uno es que dicen, es que conoces también a la población, que puede sesgar el algoritmo y crear desinformación. Y lo que muestran ciertos estudios académicos serios es que sí hay efectivamente más popularidad de ciertos videos o más viralización en el tema de lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando con Gaza, todo lo que tiene que ver con la guerra de Putin contra Ucrania, o sea, ciertos temas que son políticos y que hablan de democracia y que están sesgados. Todo este tema de teorías de conspiración. Todas estas personas migraron a TikTok. O sea, ¿qué es lo que dijo Meta? Oye, no me interesa el tema de noticias y ya tuve varios litigios en Australia y en otros países, entonces no es mi público. Yo me voy más por el lado comercial, por el lado de ventas, por el lado entretenimiento, de... etcétera, Exacto, ¿no? Entretenimiento es otra onda la mía. Para Twitter o X, pues el tema es la discusión, es la polémica, pero no es una plataforma de jóvenes. Y entonces lo que dice el gobierno norteamericano es... Tú por la legislación que tienes al estar en sede de Beijing, tienes que darle información al gobierno de China y lo que decía Hoover hace muchos años sobre el FBI. Nosotros no castigamos o no premiamos a las personas, solamente recopilamos información. Eso es lo que hacen las plataformas, recopilar información para tener consumidores, para tener posibles usuarios de productos y servicios. Y tú lo mencionabas hace un rato. TikTok ha sido un gran escaparate para muchas personas para vender productos y servicios.
Y entonces lo que te dice el gobierno norteamericano es, le estás dando hábitos de consumo, estás dándoles preferencias y estás dándole demasiado poder a una persona a la que yo no puedo controlar por este fenómeno de la extraterritorialidad. ¿Cómo le pongo el freno? ¿Es chino TikTok el dueño? Está chino? con sede en Beijing, sí, y por lo tanto está obligado, aunque el CEO es de Singapur, que es lo menos chino, lo menos asiático para ellos, según ellos, y ya está muy occidentalizado. Pero más allá de eso y de a quién le damos el poder o no de decisión, o si son chinos o no son chinos, es el enorme poder que tienen las redes sociales y cómo la vida va girando mucho alrededor de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida digital. Donald Trump sale al quite y lo primero que dice es capitalizar todo este escándalo y decir, pues sí, efectivamente hay un tema de seguridad nacional, yo se los dije hace 5 años, pero vas a hacer más poderoso a las redes norteamericanas porque se van a volver monopolios. Y entonces yo no estoy a favor de lo que está haciendo Biden ahora. O sea, se desdice de alguna manera, pero lo único que está reflejando es que las personas votantes de menos de 35 años no lo van a ver como una medida popular y es muy difícil que tanto Partido Demócrata como Republicano quieran aventarse ese tirito de aquí a noviembre. A mí me llamó la atención que terminando esta discusión en el Congreso estadounidense, sale el CEO de TikTok en un TikTok y habla de la cantidad de gente que vive de la plataforma, que es impresionante los datos que da, son cientos de miles de personas que venden sus productos, que se anuncian, que ofrecen sus servicios. Eso pues sí puede estallar, porque veía también reacciones de muchos gringos que decían, pues vayan a prohibir a su... Estaban muy enojados, empezó a orquestar una protesta digital, Laura. Porque además él lo que hace es llamar a todas estas personas que son 170 millones de usuarios en Estados Unidos, la mitad de su población, a que peleen por su libertad de expresión. Y entonces les dice, hablan a tu congresista y dile que no vote, ustedes protesten, sigan subiendo videos, no bajen de este tema, porque en realidad lo que está diciendo es qué tanto le interesa al público en general ser espiado o no. O sea, al final, mientras yo vea mis coreografías y vea mis videos de gatitos, pues no me importa si los chinos saben de mí o no. Y cambia mucho esta perspectiva a nivel generacional. Sí, claro. O sea, muchas veces los abogados, los políticos, nos desgarramos las venas diciendo, es que cómo puede pasar esto y cómo pueden tener tanta información. Pero a la gente le vale muy cacahuate, ¿eh? Porque no tiene mayor injerencia. Mientras yo vea lo que a mí me interesa, y por otro lado, el cómo funciona el algoritmo. Gratis. Además. Sí, porque si es gratis, no es gratis, tú eres el producto, están sacando tu información. Pero la gente parece que no le interesa mucho el tema, ¿eh? Ahora vamos a ver si es una barrera al comercio. O sea, vemos dos cuestiones, y tú lo mencionabas también al principio del programa. Está diciendo el gobierno chino, nosotros no tenemos nada que ver, y cómo vienen como delincuentes a decir que quieren expropiar una empresa simplemente porque no es norteamericana. Pero si tú viajas a China, no te permiten utilizar aplicaciones occidentales. Ellos sí tienen esta prohibición. Y entonces, ¿cómo hablan de esta medida espejo? Y cómo si lo hace el vecino eres delincuente, por si lo hago yo estoy bien. Y por otro lado es, me sancionan, me prohíben, banean esta aplicación en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer la gente? En principio, pues comprar VPNs. VPNs son redes privadas para que no sepan de otra manera cuál es tu IP. Pero esto te vale la más barata $4 o $5. La gente estaría dispuesta a pagar por TikTok y decir, bueno, pues voy a pagar 100, 200 pesos con tal de seguir viendo los videos e ir en contra de lo que dice el gobierno, o de verdad me bajo de TikTok y de verdad busco otras plataformas, me voy a otro tipo de redes. Entiendo que hay la intención por el exsecretario del Tesoro, si no me equivoco, gringo, de comprarlo. O sea, lo que quieren es obligar a que se lo vendan a los gringos, ¿no? Y si van a vender solo TikTok o si van a vender el algoritmo, Luis, y por eso te decía que también si es la parte medular o no. O sea, TikTok pues es el cascarón. ¿Qué es lo que hace diferente a TikTok de otras plataformas? Es el algoritmo. El algoritmo de TikTok lo que te dice es, durante los primeros 5 minutos ves contenido que a ti te interesa, personas que tú sigues, y después ves lo más popular. Eso no sucede con las otras redes. Las otras redes te dicen, según lo que has visto, te puede seguir interesando esto. Y entonces sí puede haber realmente un sesgo informativo. O sea, no estoy viendo lo que a mí me interesa, sino lo que los demás ven y lo que es muy popular. Y eso lo determina, pues, una persona que está sentadita en Beijing. Oye, si lo prohíben en Estados Unidos, ¿qué pasa en México?
pues no sé si vamos a tener también iniciativas tan hermosas de que digan, oye, ¿sabes qué? Pues sí es peligroso. La India ya lo prohibió y hay otros países que lo han prohibido. En Estados Unidos hay algunas regiones, el estado de Montana, que es muy chiquito. Sí, pero que es menos de 1 millón de prohibido. habitantes, Exacto. ¿no? O sea, entonces en realidad no ha tenido mayor repercusión. prohibieron TikTok y todos. ¿Qué es TikTok? Sí, o sea, no porque no además a nivel usuarios. poblacional no tenían usuarios. Pero al final lo que estamos viendo es si realmente nos pesaría o no a nivel seguridad a nosotros, o si nos da exactamente igual que los chinos tengan información, o si no pintamos en el mapa geopolítico, o creemos que no pintamos en el mapa geopolítico. Pues, ¿usted qué opina? Pues, ¿está a favor de que lo espíen los chinos? 5571-131337, WhatsApp abierto para todos. Doctora, mil gracias, te seguimos en tus redes. Mil gracias, me pueden seguir en @soyLauCoronado y les voy a estar compartiendo en estas semanas algunos videos con tips acerca de autocuidado, es decir, de wellness digital, entonces ojalá que puedan estar ahí al pendiente de esos contenidos. Mil gracias. Muchísimas gracias.